Hermanos de Pax, tengan ustedes bendiciones del Señor. Uno de los elementos constitutivos, diríamos así, fundamentales de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, lo constituye el concepto renovado y renovador de la fraternidad. Y hoy quiero compartir contigo algunas líneas, algunos puntos en relación a este concepto que lo hacemos carne cada día de nuestra vida. La fraternidad es la relación que se establece entre las personas, donde uno encuentra afinidad, cercanía, a veces amistad. Podemos hablar de la fraternidad también a la luz de la sangre que nos acerca, nos vincula. Pero frater, hermano, ha trascendido de tal manera en la dimensión religiosa que con la presencia de Cristo en el mundo se entiende de otra manera hoy en día. En Israel existía la fraternidad, sí, pero se entendía de otra forma. ¿Quién es mi hermano? Mi hermano es el que comparte mi fe, el que comparte la sangre de Abraham, etc., ¿no? Hermano. Cristo nace en un pueblo donde se vivía intensamente la fraternidad, tanto que trascendía en la ley siempre la responsabilidad por el hermano. Eso está en la Torá clarísimo, ¿no? O sea, tu hermano. Y miren ustedes el Antiguo Testamento, en los diversos pasajes que puedes encontrar, hay una constante. Si tú miras el Génesis mismo, después del relato de la creación, ¿no?, aparece el fratricidio, el segundo pecado, porque el libro del Génesis nos habla no solamente del origen del mundo, sino, por eso se llama así, libro de los orígenes, porque nos explica el origen de todas las realidades humanas, incluso, como el pecado, el origen del pecado y la gradualidad del pecado. El pecado de Adán, llamado así, ¿no?, el del paraíso, es la ofensa del hombre contra Dios. Pero luego aparece en escena el otro pecado, el hombre contra el hombre, Caín y Abel. Se rompe la fraternidad, se quiebra. ¿Dónde está mi hermano? Etcétera. Yo no tengo hermano. Si avanzamos incluso hasta el Evangelio mismo, tú mira la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esa parábola extraordinaria. ¿Y qué es una parábola? Es un relato ficticio, sí, pero con elementos de la vida real, que Cristo elabora. En el Evangelio de Lucas lo encontramos, capítulo 15, donde en la parábola del llamado hijo pródigo encontramos hermanos y esa fraternidad se rompe a partir del pecado contra el Padre, porque no puedes tú ofender al Padre sin ofender al hermano. Pero encontramos al mismo tiempo un pecado, ¿no?, que es el del hermano mayor, porque si tú miras, los dos hermanos pecaron. El primero es evidente, piden la parte de la herencia, abandona la casa del padre, vive como si no tuviera padre ni hermano, olvida la casa paterna, etc. Y luego regresa. Pero cuando regresa, se encuentra, la realidad nos propone un choque contra alguien más que estando en casa también está viviendo en pecado. ¿Cuál? Viviendo en la casa, sin salir de la casa paterna, el hermano mayor vive como si no tuviera hermano. Ha matado en su corazón a su hermano. Cuando sale papá a buscarlo, ¿qué encontramos? Ese diálogo donde el papá le dice, tu hermano estaba muerto, tu hermano estaba perdido, tu hermano. Y el hijo le dice, ese hijo tuyo, o sea, no tengo hermanos, son dos idiomas distintos. Entonces, encontramos en toda la Escritura todo un cambio interesante que Cristo nos propone sobre ello. Entonces, la Iglesia tiene uno de los grandes peligros. La Iglesia se hace a la luz de la fraternidad, es decir, la Iglesia nos hace hermanos y vivir como hermanos edifica la Iglesia, construye la Iglesia. La Iglesia se construye en base a ese gran pilar, esa gran piedra que es el sentirme hermanos. Pudiera suceder, dice alguien, que en la vida diaria no estaríamos rezándole al Dios de Jesucristo, que es el Dios de los hermanos, que es el Padre común. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos en el fondo que somos hermanos y que tenemos un Padre común. Mira, Padre Nuestro, basta, con eso tenemos suficiente.
bastante tarea. Pero al mismo tiempo, un peligro en el cual puede caer la iglesia es constituir un grupo de personas que se reúnen de manera circunstancial para cumplir un precepto, la misa. Entonces tú vas a misa, puede estar el templo repleto, pero es un grupo circunstancial con el cual me encontré y que me pierdo en el anonimato. Yo, veo el templo lleno, pero no los conozco ni me interesa qué tendrán en el corazón. Entonces la iglesia tiene que avanzar en ese proyecto de edificarse fraternalmente. Entonces la suma de nuestra diversidad, porque somos distintos, nos va a ayudar a edificar la unidad, pues. La unidad se basa precisamente en ello, no es uniformidad. Entonces la fraternidad está expresada en esa idea de, mira, cuando le preguntan a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesucristo dice, amarás a Dios, y después lo desarrolla y dice al final, y a tu prójimo. Entonces, no puedes tú hacer una línea vertical, yo y Dios, olvidando la línea horizontal, mi hermano y yo. El hecho de aceptar al otro en mi espacio, que él se meta en mi vida, abrir las puertas para que él entre en mi espacio espiritual, eso es fraternidad. Alguien preguntaba y decía, ¿no? ¿Cómo hizo Cristo para vivir como hermano? ¿Cómo hizo Cristo para sentir que nosotros éramos sus hermanos, sabiendo que no lo éramos? Y por eso no éramos hijos de Dios, hijos, hermanos. Dice la Escritura, hemos llegado a ser hermanos por Cristo. Cristo ha hecho posible esa dimensión que hoy vivimos. Entonces yo creo que ahí tenemos bastante tarea, suficiente tarea, ¿no? Para entender el misterio del cristianismo. El cristianismo tiene que avanzar en esa línea y el mundo avanzará si realmente los cristianos vivimos la fraternidad. ¿Qué decían los comentarios en la calle cuando veían a los primeros cristianos? Miren cómo se llaman, ¿no? Hermanos. El término hermano venido a menos. Oye, hermano, sí, pero realmente sientes como hermano, sientes que el otro entra en tu vida, tú te sientes parte de la suya. Entonces yo creo que tendríamos que revisar mucho este tema de la fraternidad, porque podemos formar grupos sociales, fraternidad de tal, y le ponemos nombre. Yo pertenezco a la fraternidad tal, ¿no? Sí, pero pertenecemos a una institución. Y puede suceder que estemos perteneciendo a instituciones, organizaciones dentro de la iglesia, lo que llamamos intraeclesiales, pero no estaremos viviendo la hermandad, la fraternidad. Podemos estar participando de los misterios de la iglesia, los misterios divinos, ¿no? Y no estar viviendo una auténtica fraternidad. Podemos incluso participar de sacramentos, frecuentar la vida de la iglesia en el apostolado y destruir al otro y tratarlo como si fuera de alguna forma, pues, un objeto, ¿no? Un elemento, una pieza de un mecanismo. Y las piezas no. Las piezas se cambian, se gastan y se reemplazan. En el caso del hombre, no es una pieza en un mecanismo. Entonces, yo quiero terminar recordándoles a ustedes que la gran tarea que Cristo nos dejó fue esa, ¿no? Dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que permanezcan en mi amor. Mira lo que dice Cristo. Víspera de su pasión, ¿no? En horas antes de padecer, de manera visible, Cristo dice que se mantengan en mi amor, que guarden mi palabra, yo los cuidé, ahora guárdalos tú, guárdalos en tu nombre, Padre. O sea, una preocupación del hermano mayor que le está pidiendo al papá, cuida a mis hermanos menores, ¿no? Mientras yo voy a ti, mientras yo vuelvo a ti, guárdalos. Y dice, no te pido que los alejes del mundo, porque ellos viven en el mundo, ellos se quedan en el mundo. Yo vuelvo a ti, guárdalos, cuídalos, porque el mundo los va a odiar. El mundo va a impedir que vivan como hermanos. El mundo hará lo posible para que no vivan como hermanos. Entonces yo creo que ahí tenemos, reitero, suficiente tarea para revisar realmente qué cosa es el concepto, cuál es el concepto auténtico que estoy poniendo en práctica en mi vida, ¿no? Sobre este tema, sobre este asunto. Porque pareciera ser que no solo no somos hermanos, sino actuamos como todo lo contrario,
como todo lo contrario. Por eso, decía alguien, en Cuaresma y en ciertos días nos abstenemos de comer alimentos, ayunamos, ¿no? Ay, no voy a comer, pero devoramos al prójimo, decía alguien, y con mucha razón. Ese ayuno no sirve, porque tú no ingieres alimentos, no comes carne, no desayunas, pero en tu vida diaria devoras al prójimo. Entonces yo creo que ahí tenemos una toma de conciencia muy clara. Que Dios nos bendiga y vivamos este tiempo, cuanto más cuando nos toque vivir la Pascua, la Navidad, momentos intensos donde nos sintamos más hermanos cada vez en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, conmigo será hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga.